¿cómo están? Ya nos estamos acostumbrando, ¿no?, a este tipo de relación virtual. Yo imagino una cantidad de personas cuyas caras inclusive me voy a volver bruja. Voy a empezar a tener una comunicación telepática con los alumnos que están del otro lado e inclusive conocer sus rostros. En fin. Bueno, entonces esta clase que se llama Historizando el género, la inflexión colonial, captura el patriarcado de bajo impacto y lo transforma en el patriarcado letal de la colonial modernidad, y su título, Historizando el género, es un título, digamos así, que me costó esa historización, ese colocar el género en la historia, es algo que a mí me costó mucho. Mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, es un libro universalista y un libro que lee la estructura de género como una estructura de historia muy larga, ¿no?, de mucha estabilidad histórica, una gran inercia en esa estructura, inclusive que atraviesa culturas, que va más allá de los cambios y diferencias culturales. Entonces busqué por mucho tiempo una forma de colocar, de afirmar o de ver la historicidad del género, y no pude mentir. Por mucho tiempo no quedó clara para mí ese carácter histórico, ese carácter de estar en el tiempo, ¿no?, de la estructura de género. Y no podía mentir, no podía, o sea, afirmamos todas las antropólogas y en general las estudiosas de género que el género no es de la naturaleza, negamos los determinismos naturales de las relaciones de género, y afirmamos su historicidad. Pero es casi una afirmación que a veces no se puede sustentar en la lectura que hacemos. En mi caso, eso demoró. O sea, y en cierto sentido, hoy en día considero que hay elementos en las relaciones de género que son históricos, pero que tienen una profundidad histórica igual a la temporalidad, al tiempo de la especie. O sea, la máxima profundidad histórica la adjudico a algunos de los aspectos de las relaciones de género. Por la idea, por la evidencia de que algunas fórmulas míticas, algunas estructuras de narrativas míticas atraviesan culturas y se prolongan a lo largo de la historia. Me refiero a narrativas míticas que hablan del género. Por ejemplo, el mito de las amazonas originarias, o sea, de la existencia de un poder de las mujeres, de un matriarcado originario que luego es derrotado, ¿no?, por el patriarcado, indicando la existencia de una guerra originaria de la especie en la que la diferencia morfológica de los dos sexos se transforma en diferencia política, en una simetría política y narrada, o sea, transformada en normativa por medio de narraciones, y por lo tanto transformada en política y ya no natural. Entonces esa narrativa de la derrota de las mujeres y la transición del matriarcado originario al patriarcado tiene una gran dispersión planetaria, ¿no? Como digo algunas veces, no es posible decir que sea universal porque es imposible mapear todas las historias de origen de los pueblos del planeta. Yo no tengo esa posibilidad. Quizás un gran equipo, ¿no?, un gran proyecto puede mapear, pero sí puedo afirmar que la dispersión planetaria, que la existencia en lugares muy distintos del planeta, en los 5 continentes, existe esa fórmula mítica de la transición del matriarcado al patriarcado. Y también existe la fórmula mítica adánica, o sea, de la transgresión femenina. En el caso del occidente, en la historia de los pueblos occidentales, es la transgresión de Eva al comer la manzana, pero en otros pueblos son otros tipos de transgresiones.
abandonar el rebaño, dejar la sangre menstrual dispersa, en las mujeres ser muy interesadas en sexo, o sea, la laxitud, ¿no? Y la informalidad, la desobediencia, la falta de rigor, la falta de seriedad de las mujeres lleva a un castigo, a un disciplinamiento y a la toma del poder por los hombres. Ese mito, narrado de esta otra forma, tiene también una dispersión planetaria. Y otros, ¿no? La vagina dentata, o sea, el peligro del cuerpo de la mujer, el peligro de ser devorado, ¿no? Por el principio femenino, de las fuerzas del hombre, ¿no? Sansón y Dalila, o sea, las fuerzas del hombre ser tomadas, ¿no? Ser robadas, ¿no? Por una acción de las mujeres, también es un mito de gran dispersión. La idea de la violación, o sea, la idea de que es posible acceder al cuerpo del otro, tomar el cuerpo del otro sin su consentimiento, sin su participación consentida, también es una idea conocida a través de los varios continentes. Y curiosamente, eso es muy curioso para los antropólogos especialmente, la idea del amor romántico, o sea, la experiencia del amor romántico y la experiencia del amor interdicto, o sea, del amor vedado, del amor imposibilitado por las reglas sociales, es una experiencia que todas las líricas del mundo la cantan, a pesar de que una gran cantidad de sociedades no asocian ese amor a la conyugalidad. O sea, una gran cantidad de sociedades del mundo tienen unas formas de casamiento arreglado por un casamentero o por las familias, sin la participación de los cónyuges en la elección. Aún así, sociedades donde es la familia o un especialista que arreglan los matrimonios, y inclusive que los matrimonios pueden ser arreglados desde la infancia de los participantes en la unión conyugal, aún en estas sociedades existe la lírica romántica. Y esto es una gran curiosidad, porque quiere decir que la institución del parentesco y del matrimonio no es la que guía, ¿no?, la experiencia sentimental. Para los antropólogos es curioso, ¿no?, porque ahí el relativismo se refiere a el parentesco y la conyugalidad, pero no se refiere a la constitución de los sentimientos, ¿no? Lo curioso es que sociedades con un matrimonio arreglado tienen igual o menor, inclusive para algunos, mayor para algunos, éxito en los matrimonios que resultan que el matrimonio electivo, como es en la época moderna de la plena vigencia del individuo que va a elegir. No hay ninguna prueba de que el matrimonio de elección individual tenga más éxito y más años de duración que los matrimonios elegidos por la sociedad. Esto es bastante interesante, y también es interesante el hecho de que no dejan de existir las líricas del amor imposible, o sea, del amor interdicto, o sea, de una existencia de un sentimiento que no está regido por la norma social. Entonces, como vemos, hay universales en la cuestión de género, eso lleva a poder pensar el género como un género un tiempo muy, muy largo. La existencia de este mismo mito adánico en los 5 continentes nos lleva a pensar que este tipo de mito estaba ahí antes de la dispersión de los linajes humanos, porque si no sería difícil explicar su gran dispersión, o sea, su presencia en lugares tan distantes entre sí. Entonces es posible pensar en un aspecto de las relaciones de género que tiene gran antigüedad, que es universal y que acompaña la historia de la especie desde la emergencia de la especie en la faz del planeta, ¿no? Eso me lleva a un debate, ¿no?, con autoras que también como yo
se afilian al pensamiento, se afilian al pensamiento decolonial, a la crítica de la colonialidad, y que afirman que el patriarcado y que la entidad, la categoría mujer y la categoría hombre son invenciones postcoloniales, o sea, son invenciones que emergen en el proceso de conquista y colonización. O sea, un gran número de importantes autoras, de la cual yo citaría como la más importante a María Lugones, que se apoya, ¿no?, en etnografías y textos históricos de la historia de los indígenas norteamericanos y de la construcción de género, la inexistencia de género en el mundo yorubá precolonial, o sea, una autora que ahora acaba de ser traducida al español en su tesis doctoral, que ya tiene unos 20 años de haber sido escrita, Oyewumi, que escribió una tesis que se llamó, un libro que fue publicado con el título The Invention of Women, ahora traducido. Esta semana me llegó la noticia de su traducción al español. Ella afirma que en el mundo Yoruba, antes de la administración británica, antes de la administración colonial británica, en este mundo algo como el patriarcado o como el género, que ella, igual que yo, identifica con el patriarcado. Género es casi un sinónimo de patriarcado. Género es una relación asimétrica. Ella afirma que esa relación asimétrica y por lo tanto lo que definimos como un hombre y una mujer se encontraban ausentes en el África, en el mundo, en la civilización yoruba precolonial. En un texto también antiguo que incluí en el programa de este curso y que se llama Hibridismo y Política, el factor de género en la expansión de la cultura yoruba, de la religión yoruba. Yo critico el texto de Oyeronke Oyewumi. Hace muchos años lo escribí después de haber participado de un panel con ella en la Florida International University. Estuvimos juntos 3 autores que han escrito sobre la construcción de género en la civilización yoruba. Uno es Loran Matori, que escribió el libro, su tesis, que se llama Gender and the Empire That Is No More, o sea, género y el imperio que no existe más, para el mundo yoruba africano, donde dice que en África, en el mundo yoruba africano, la relación de género habla de una relación de poder, o sea, con los marcadores y el vocabulario de género va a hablar de una relación jerárquica y es un lenguaje de la jerarquía. Y por el otro lado, Oyeronke Oyewumi, para el mismo años, publica su tesis también, con un año o 2 de diferencia, publica su tesis al mismo tiempo casi que Loran Matori, que es esta tesis, The Invention of Women, la invención de las mujeres, o la invención de la mujer, donde dice que no existe el género entre los yoruba precoloniales. Y yo, que escribí sobre los yoruba en Brasil, lo que voy a decir es algo distinto, pero en mi investigación de campo, en mi etnografía, de donde sale un texto que es parte del libro Las estructuras elementales de la violencia, antes fue publicado en portugués y también en inglés, y al final fue traducido al español y publicado como uno de los capítulos de las estructuras elementales de la violencia. Yo estudio, observo la construcción de género en los yoruba, o sea, en el mundo nagó de las religiones afrobrasileras. Y también llego a una perplejidad, a un encuentro con una construcción de género que me es ajena, que es diferente a todo lo conocido, pero la manera en que la interpreto es muy distinta a los otros 2 autores, porque voy a afirmar que los referentes de género, o sea, los referentes como masculino y femenino, continúan en pie, pero la manera en que organizan la constitución de género de la persona, de cada persona,
varía completamente a la occidental moderna y a la mía propia cuando llego hace muchísimos años, en 1976, por primera vez al Xangô de Recife, que fue el tema de mi doctorado. Y una de las partes importantes de mi tesis doctoral es la observación de esas curiosas relaciones de género en una sociedad cuya norma es la norma de transitividad de género, es la norma andrógina, o sea, en la que la mayor parte de las mujeres había tenido en algún momento una relación erótica con otra mujer, era parte de los sueños de la iniciación, la relación erótica con otra mujer, o sea, toda una construcción de la persona donde el género entra en esa construcción de una forma totalmente diferente a la occidental moderna. Entonces, cada uno de estos tres autores, Loran Matory para África, Yoruba, Oyeron Kyoyegumi para África, Yoruba, y yo, lo que tenemos en común, yo para Brasil, para el mundo Yoruba en Brasil, lo que tenemos en común es la percepción de que ahí hay algo a ser entendido, una complejidad, una diferencia radical en la manera en que se percibe el género a partir de la lectura de la investigación de estos tres autores, pero nuestra interpretación de lo que es diferente, de cómo funciona el género, es distinta, es diferente entre sí. Entonces, en ese texto, Hibridismo y Política, voy a criticar a los dos, a Loran Matory y a Oyeron Kyoyegumi, léanlo porque está incluido en el programa. Y para el caso de Oyeron Kyoyegumi, que es la base del ensayo importantísimo de María Lugones, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que es un gran ensayo. Ella es la etnografía de base más importante para la tesis de María Lugones, que es la misma tesis de Oyeron, que afirma que no existía el género, o sea, el patriarcado, o sea, la asimetría de género, o sea, hombre y mujer como relación asimétrica en el mundo anterior a la conquista y la colonización. Entonces, esta es una tesis decolonial importante porque coloca sobre el papel una posibilidad. Mi tesis decolonial, o sea, que también como esta otra se enfrenta y se antepone a las lecturas de género y a los feminismos eurocéntricos, institucionales, que tienen una gran fe estatal y que piensan que por medio de las leyes y de las instituciones podemos crear una igualdad entre los hombres y las mujeres, o sea, las hoy criticadas perspectivas de la igualdad en el género, o sea, por ser muy formalistas, o sea, por mantener una fe institucional que por lo menos para nuestro continente, para los pueblos que habitan en nuestro continente, no se sustentan o ya no son interesantes por haber sido trabajadas durante mucho tiempo sin un gran éxito, ¿no? Sin una gran capacidad de cambiar la vida y la relación entre hombres y mujeres en nuestro continente, y por tener un tinte hoy pensado como un tinte liberal, o sea, informado por la creencia liberal y cívica de los países europeos. Entonces, ambas dos, la de María Lugones y Oyeron Kyoyegumi y la mía, se contraponen a las lecturas de género liberales, o sea, que afirman que la meta es la búsqueda de la igualdad y que se busca mediante el trabajo institucional y la legislación. Esos son los feminismos eurocéntricos, los feminismos blancos, los feminismos que quieren extender al planeta, al mundo entero, su historia, o sea, la historia de los países centrales de la Europa geopolítica, ¿no? Que incluye también a los Estados Unidos. O sea, esa historia se pretende extender a la historia de todas las mujeres. Entonces, de este otro lado estamos, o la posición que afirma que el patriarcado es una invención colonial, y mi posición que no es esa, pero que también es decolonial. Y mi posición es otra, es que existe un patriarcado que viene desde ese momento arcaico donde se gestan esos mitos que son universales, o sea, que tienen una dispersión planetaria, y que no podrían tener esos mitos una dispersión planetaria si no hubiera algo muy fundacional en la jerarquía patriarcal.
pero que también hay una gran vuelta de tuerca, o como dice en Julieta Paredes, en su maravillosa formulación muy sintética del entronque de los patriarcados, como ella afirma, hay un patriarcado precolonial que tiene unas ciertas características, una estructura, ¿no?, particular propia, y luego el patriarcado postcolonial introducido por la relación de conquista y colonización, que tiene otra estructura, pero que no deja de apropiarse de los términos, de las categorías y de las asimetrías preexistentes, para transformarlas ahora en las asimetrías propias del mundo moderno, colonial moderno, en que da continuidad a esa historia patriarcal. En mis textos ustedes pueden ver cuál es esa diferencia de estructura, cómo yo la comprendo. Yo hablo de una transformación de una estructura dual, ¿no?, constituida por dos componentes, una dualidad entre jerárquica, no niego la jerarquía, o sea, que la considero como Sherry Ortner en un libro ya clásico de la historia de la antropología de género, que se llama Sexual Meanings, editado por Sherry Ortner, donde hay en la introducción una interesante discusión sobre la diferencia entre poder y prestigio, y lo que va a decir es que la relación de género es más una asimetría de prestigio, donde las tareas masculinas, donde las tareas, los trabajos, las habilidades y la vida del hombre gozan de un prestigio mayor. O sea, la cuestión de género es una cuestión de estatus para estas autoras, para estas antropólogas, y yo creo esta ser una afirmación muy interesante, inclusive porque el estatus es un atributo más indeleble que el poder. O sea, se puede perder poder, se puede perder autoridad, pero el estatus es casi un predicado adherido a los cuerpos, o sea, mucho más permanente el estatus, el prestigio, que el poder. El dinero cambia de mano, el poder político cambia de mano, pero el estatus, el prestigio, no cambia de manos tan fácilmente. Entonces ellas van a hablar del prestigio de las tareas, de los trabajos masculinos, asociados al cuerpo del hombre, ejecutados por el cuerpo del hombre, y me parece que es una referencia de un clásico de la antropología, quizás no suficientemente citado ni leído como otros clásicos, Reader, ¿no?, Sexual Meanings. Entonces, sí creo que en esa larga historia lo que hay precolonial, lo que hay es una relación entre dos partes de una totalidad, la dualidad de la que tanto nos hablan los pueblos indígenas, donde ambas dos partes de esa dualidad, aunque la dualidad es jerárquica y guarda su jerarquía, es una jerarquía de prestigio, pero sin embargo ambas partes, ambos polos de esa dualidad son completos ontológicamente, tienen una plenitud ontológica, y ambos dos son dotados de politicidad, en el sentido de que los espacios y las tareas de los hombres, o sea, el espacio público, que no es una esfera, es dotada de politicidad. O sea, naturalmente la tarea de los hombres es la tarea de la política, del parlamento, entre casas, entre habitaciones, ¿no?, casas colectivas, entre aldeas, y después más allá de las aldeas, entre pueblos diferentes, y con la constitución y con la conquista y colonización, con el enemigo, con el blanco, con el conquistador, y más recientemente la relación y parlamentación con el Estado. O sea, es una política entre lo diferente, en un ágora de lo ajeno al espacio doméstico, y la politicidad de las mujeres se desenvuelve en el espacio doméstico, que es amplio, habitado por muchas presencias, vigilado por muchas presencias, y dotado de una politicidad, de un estilo de resolución de conflictos, de un estilo de parlamentación, de un estilo que no le llamamos parlamentación, pero de un estilo de deliberación en ese espacio doméstico, que tiene características que
hoy es interesante considerar como la política de las mujeres y que ha sido como que censurada, interceptada por la historia colonial y que sería interesante a partir de esta época en que es tan clara la derrota del Estado y de la ficción institucional estatal, sería interesante recuperar este estilo de hacer política que viene de un espacio doméstico, que es doméstico pero que no es íntimo, que no es privado y que no es nuclear. Es fundamental entender cómo se transmuta el espacio público de los hombres en el periodo precolonial en una esfera pública donde un sujeto universal va a capturar toda la capacidad de enunciación política, o sea, va a capturar todo aquello que pretende ser dotado de politicidad, un sujeto universal que emite verdades de valor universal y de interés general, y que ese sujeto está padronizado, está emblematizado por la figura del cuerpo masculino, como el enunciador de esas verdades de valor universal y de interés general, y que es el que habla en la esfera, habla desde la plataforma de la esfera pública, aunque hablemos mujeres ahí, pero y aunque hablemos todos aquellos sectores que somos minorizados por la idea de que existe un sujeto paradigmático de la esfera pública que viene de una historia masculina, por eso suelo decir que el Estado tiene el ADN de la historia masculina, tiene el ADN patriarcal, porque todo quien quiera hablar ahí y enunciar propuestas dotadas de politicidad, en el fondo va a tener que aprender de esa historia masculina y aprender del sujeto universal cuya imagen es la imagen del hombre, porque este estado es el último momento del desdoblamiento, de la transformación de una política que es patriarcal, que estaba en las manos de los hombres, pero que era del mundo de los hombres, y ahora se transforma en una política que emite, que habla de los intereses, en nombre de todos, o sea, engloba a todas las presencias y enuncia los intereses de todas las presencias, inclusive aquellas que son minorizadas, las mujeres, el negro, el indígena, las sexualidades no normativas, van a tener que aprender a hablar, ¿no? Hablar en esa ágora que tiene la estructura del mundo patriarcal, o sea, del mundo de los hombres. Eso está en mis textos, es una hipersíntesis lo que acabo de hacer, y concluyo diciendo que entonces un mundo dual, donde hay dos jerárquicos, pero cada uno completo y cada uno dotado de sus propios estilos de politicidad y espacios de politicidad, se transforma en un mundo del uno, que es binario, o sea, donde el otro, el negro es el negro del blanco, la mujer es la mujer del hombre, el indio es el indio del blanco, aquel que tiene una sexualidad no normativa es el otro de la sexualidad normativa, o sea, donde la alteridad, o sea, la otredad es una palanca, es una función para la consolidación del uno representante de todos. Eso es la estructura binaria, que es muy diferente a la estructura dual.